Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 26 de abril, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver el hermoso cierre diario que tuvimos el día de hoy. Justamente el lunes 25 tuvimos, igual que la semana pasada, una preapertura antes de que Wall Street abriera, bastante negativa, y Wall Street se advertía. Esto viene siendo exactamente lo mismo que vimos el lunes de la semana pasada, el lunes 18, en donde previo a la apertura rompimos la directriz principal del precio, que es esta línea blanca, que ha soportado el precio desde enero. Justamente previo a la apertura de Wall Street nos encontramos confirmando el movimiento bajista y ahora retoma al alza. ¿Qué es lo que podemos entonces identificar? Que son solamente lo que es el mercado abierto de Wall Street, lo que está impulsando de manera alcista el precio de Bitcoin, porque cuando no está abierto nos encontramos precisamente frente a laterales y caídas. Entonces, un poco de la mano con esa nueva pista que podemos añadir a las que tenemos de colección, podemos ver que, bueno, en el gráfico diario aún no tenemos ninguna sospecha de que el movimiento vaya a tener una ruptura a la baja. Es lo que yo especulo, ya que aún no hemos roto las principales resistencias, pero nos encontramos cada vez más en este estrecho zona de compresión de la cual hemos estado hablando desde el mismo momento en el que entramos, el 11 de abril, cuando tuvimos la pérdida de la media de 50 y de 100 periodos, que la línea amarilla es la de 50 periodos y la línea naranja es la de 100. Justamente cuando entramos en esta área yo les dije que el movimiento importante para Bitcoin se iba a definir con la ruptura. Y tuvimos una falsa ruptura a la alza, y tuvimos una falsa ruptura a la baja, y ahora la probabilidad más alta es que no vayamos a tener nada que defina una tendencia, sino hasta que vengan la finalización del vencimiento de futuros del CME. Eso va a ocurrir el viernes 29 de abril, día clave. No solamente por esta fecha, que es lo que ha estado manipulando el precio a que se regrese a sus medias, ya que cada vez que estamos cerca de un vencimiento de futuros del Bitcoin, el Bitcoin pausa sus tendencias. Veníamos justamente desde comienzos de abril, que sería justamente en esta vela, 1 de abril, una tendencia bajista, y cuando ya llegamos a los últimos días previos al vencimiento, siempre hay una reversión de la tendencia anterior. Todo eso lo estuve comentando en mi video del fin de semana, que te voy a dejar de este lado. Ahí yo justamente les decía que cada vez que llegamos al último viernes se revierten las tendencias. Si antes eran alcistas, comenzábamos a tener caídas que no se podían explicar. Y ahora que estamos cayendo, podemos ver que el precio se está sosteniendo misteriosamente en los horarios del funcionamiento del CME. Ahora bien, esa fuerza alcista va a pausarse a partir de justamente la hora de la apertura del día viernes. Y luego de eso tenemos lo que son los datos de la inflación en Estados Unidos. Son datos macroeconómicos que pueden realmente generar bastante volatilidad. Si el precio de aquí al viernes llegara a tener un cierre por encima de los $42.000, en donde coincide precisamente lo que es los futuros del CME y la media de 50 periodos actualmente, podríamos comenzar a pensar que la probabilidad más alta es que este es un soporte que se va a respetar y el movimiento sería alcista. Pero de lo contrario, llegando el día jueves, después del cierre de Wall Street, y comenzamos a ver que se está peligrosamente perdiendo el soporte y que justo luego de la apertura de Wall Street no tenemos ningún tipo de fuerza alcista, probablemente ya podamos dar por confirmada la tendencia negativa para el Bitcoin. Y de ser así, pues como ya les he estado comentando anteriormente, el trayecto lo debe enviar directamente hasta los $32.500. Ese escenario todavía sigue en la mesa, pero está sin confirmarse, por lo que bajo ningún aspecto uno puede anticiparse a la acción del precio. Es el precio el que primero da la pauta y uno donde luego en consecuencia puede tomar una decisión de trading. Sobre todo en el caso del trading de futuros, que requiere precisamente de usar stop loss. Viéndolo en temporalidades más pequeñas lo podemos ver exactamente como es. En este gráfico de 1 hora podemos ver que durante la jornada de Wall Street, que justamente comienza aquí, podemos ver que el movimiento comienza a ser fuertemente alcista a partir de todas esas horas. Y ahora que ya rompimos la media de 200 periodos incluso, que es esta línea roja, y ya recuperamos la media, el soporte principal de los $40.000, la probabilidad es alcista.
pero no durante las próximas horas. Recuerden que justamente estamos en la jornada asiática, que tiende a ser bastante negativa, siempre últimamente lo es, principalmente afectado por lo que las caídas que estamos viendo todos los días en el mercado asiático y que nunca se detienen. Permítame un momento a ver si se va a seguir a continuar el movimiento que teníamos a la baja, pero no, más bien ya se ha revertido, el Hansen está subiendo del mismo modo que el Nikkei. Tal vez es por eso que actualmente no hemos caído todavía a estas horas. Sin embargo, ya podemos ver un poco de agotamiento en el esquisito momentum, por lo que muy probablemente ya se pause hasta que llegue la apertura de Wall Street, en donde probablemente reanudemos el movimiento alcista, es decir, cada una de las velas de una hora, que es esta la temporalidad que estamos viendo, probablemente me va a indicar que vamos a estar entre estas zonas por debajo de los 40.800 y por encima de los 40.300. Vamos a estar en esta pequeña área y luego probablemente vamos a tener un movimiento alcista hasta medias que podamos ver en una temporalidad superior, en este caso el de 4 horas, que también se muestra alcista. Si se dan cuenta, ya está desarrollando el valle verde y también ya nos encontramos con un cierre por encima de la media de 50 y de 100 periodos. Entonces ya en esta temporalidad podemos ver que es los $42.000 la principal resistencia que tenemos, lo cual podría hacernos pensar el día de hoy que la probabilidad es que durante la jornada de Wall Street continuemos con el movimiento alcista hasta muy cerca de los $42.000. Pasar por encima de ello, recuerden que ya entramos en una fuerte zona de rechazo, ya que justamente los que han estado comprando en las partes inferiores y han estado manipulando el precio al alza han sido los que precisamente tomarán beneficios a esta altura, y de poder sobrepasarse tenemos la media de 200 periodos en los $43.000. Por lo que justamente entre los $42.000 y los $43.000 es en donde tenemos las principales resistencias con las que tenemos que enfrentarnos, como les digo, de aquí hasta el día viernes, en donde todo se define. Justo como les digo, con la hora de la apertura de Wall Street. Es precisamente las horas en donde más oportunidades se pueden aprovechar, siempre y cuando se tengan las confirmaciones necesarias. Precisamente en este gráfico de 4 horas la tenemos clara, estando tan cerca de tantos soportes y por encima, y pudiendo medir un stop bastante cercano, pensar que el precio se va a dirigir hasta la resistencia de los $42.000 es lo más sensato. Pero ya en este punto es precisamente en donde podemos comenzar a ver cualquier tipo de rechazo, por lo que sostener posiciones a más largo plazo sería bastante peligroso. El peligro vendría a pasar si bajo alguna circunstancia los compradores tomaran el control del mercado y cerráramos por encima de los $43.000, ya que entonces tendríamos esta media y justamente estos futuros por debajo. Y en ese punto y en ese escenario sería en donde podríamos comenzar a pensar en movimientos alcistas aún más importantes. Pero eso es adelantarse mucho. Vamos un trade a la vez, y en ese mismo escenario de un trade a la vez es ver cómo reaccionamos en los $42.000. De todas maneras, como les digo, tenemos suficientes soportes por la parte inferior y no habría de todas maneras probabilidades de que el movimiento bajista se acelere nuevamente como lo estuvimos viendo durante los días anteriores, estando tan cerca del vencimiento que, como les digo, se encuentra por la parte de arriba. Estando por encima de los $42.000 va a ser el mismo vencimiento el que nos va a jalar a que no nos alejemos mucho de esta zona. A medida que van pasando las horas, este vencimiento ha estado bajando. Hasta donde estuve leyendo la última vez se encontraba alrededor de los $41.500. Pero yo voy a dejarlo como la principal zona de rechazo. De ver yo que el precio simplemente está cambiando la pauta del esquisito momentum, o precisamente van transcurriendo los días, que es lo que estamos esperando hasta el día del vencimiento, es ahí en donde van a venir los movimientos realmente importantes. Estos movimientos de intraday de 1 o 2% están en la mesa, pero no van a ser los que realmente nos ayuden a hacer dinero por el resto del año. Son precisamente las tendencias que están a punto de desarrollarse, según yo, a la baja a partir del vencimiento, pero puede ser al alza fácilmente. A mí no me hagan ni caso. Simplemente es cuestión de seguir el precio y ver cómo responde en el momento. Antes de eso es simplemente especular. Pero hasta ahora se ha cumplido a cabalidad todo lo que hemos estado hablando. Y aunque tenía muy mala pinta a estas horas, el día de ayer, yo justo se los estaba comentando. Es imposible que en la semana del vencimiento se reanude una tendencia, y aquí estamos, de regreso a la media.
Entonces, compañeros, si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos traders. En la caja de comentarios puedes dejarme lo que piensas al respecto y si tienes el interés de que te ayude a analizar alguna criptomoneda. Nos vemos entonces en unas horas. Hasta luego.